El zumbido de la ciudad era un rugido indiferente. Sentado en la acera, con la espalda apoyada contra el ladrillo frío de un edificio que ya no era su hogar, Mateo contemplaba la totalidad de su patrimonio. 3 cajas de cartón. Dentro, ropa usada, algunos libros y una pequeña maceta con una planta raquítica y de aspecto extraño, la única superviviente de su último y desesperado experimento. La llave de su apartamento ya no funcionaba. El propietario, un hombre sin rostro al otro lado del teléfono, había sido cortés pero firme. Estaba en la calle, el epítome del fracaso, un náufrago en un océano de concreto. Lo que no podía saber en ese momento de desesperación absoluta era que la respuesta a sus plegarias no estaba en el cielo, sino en la tierra contenida en esa maceta. Aquella planta, nacida de un error catastrófico, no era solo su único bien. Era la semilla de un imperio que aún no existía, una idea de $1 millón disfrazada de desastre botánico. La historia de cómo llegó a ese punto es una lección sobre cómo los sistemas más rígidos pueden, sin quererlo, dar a luz las revoluciones más inesperadas. Si alguna vez te has sentido invisible, atrapado en un sistema que no valora tu potencial, o si crees que para empezar de nuevo necesitas más de lo que tienes, quédate. Este relato te demostrará que a veces el cero absoluto no es el final, sino el punto de partida más poderoso, y que el ingenio, nacido de la necesidad, es el único capital que realmente importa. El viaje de Mateo desde la acera hasta la cima es un testimonio de que las ideas más transformadoras no siempre surgen de la planificación y los recursos, sino del caos, la desesperación y un afortunado accidente que lo cambia todo. Un mes antes, el universo de Mateo era el sótano de Logística Global Dynamics, una empresa tan gris e impersonal como su nombre. Su trabajo consistía en la entrada de datos, una tarea tan monótona que sentía cómo sus neuronas se apagaban una a una con cada clic del ratón. Pasaba 8 horas al día en un cubículo sin ventanas, transfiriendo números de manifiestos de carga a una base de datos. Era un fantasma en la maquinaria, un engranaje humano fácilmente reemplazable, cuyo único propósito era alimentar a un sistema que no entendía ni le importaba. Su sueldo era apenas suficiente para cubrir el alquiler de su pequeño apartamento y una dieta basada en fideos instantáneos. Un ciclo de supervivencia que no dejaba espacio para soñar, solo para existir en un estado de perpetua ansiedad financiera. El director de operaciones, el señor Vega, era el sumo sacerdote de esta religión de la eficiencia, un hombre cuya alma parecía haber sido reemplazada por una hoja de cálculo. Gobernaba el departamento con una obsesión por las métricas y los indicadores de rendimiento. No medía el trabajo, medía los segundos. Cada tarea estaba cronometrada, cada descanso auditado. Creía firmemente que la creatividad y la emoción eran enemigas de la productividad, virus que debían ser purgados del sistema. Su frase favorita, repetida en cada reunión, era: «No les pago para pensar, les pago para ejecutar». Esta filosofía había creado un ambiente de trabajo impecablemente eficiente, pero completamente deshumanizado, un lugar donde la pasión iba a morir y la iniciativa era castigada como una forma de insubordinación. La única rebelión de Mateo, su único acto de creación en un mundo de repetición, tenía lugar en el pequeño balcón de su apartamento. Allí, en un espacio de apenas 1 metro cuadrado, cultivaba un jardín en miniatura. Era su santuario, un lugar donde podía conectar con la vida, con el crecimiento, con algo real y orgánico.
Hablaba con sus plantas, experimentaba con compost casero hecho de restos de café y cáscaras de huevo, y leía vorazmente sobre botánica y permacultura en su viejo teléfono. Era una pasión que mantenía en secreto, especialmente en el trabajo. En el mundo de Vega, un pasatiempo como la jardinería sería visto como una prueba de una mente desenfocada y poco seria, una distracción del único objetivo que importaba, la optimización implacable de los procesos logísticos. La crisis financiera de Mateo se agudizó. Un aumento inesperado en el alquiler y una factura médica imprevista lo empujaron al borde del abismo. Por primera vez, la amenaza del desalojo se convirtió en una posibilidad real y aterradora. La ansiedad era un nudo constante en su estómago. Fue entonces cuando su pasión por la jardinería dejó de ser un simple pasatiempo y se convirtió en una desesperada estrategia de supervivencia. Decidió intentar cultivar sus propios alimentos en el balcón: tomates, pimientos, hierbas. Si podía reducir su factura de supermercado, aunque fuera un poco, quizás podría aguantar un mes más. Invirtió sus últimos ahorros en unas pocas semillas y una bolsa de tierra barata, apostando su futuro a la promesa de una pequeña cosecha. El error, como la mayoría de los errores que cambian el mundo, nació de la desesperación y el agotamiento. Una noche, después de una jornada de 10 horas de trabajo y con la cabeza embotada por el estrés, Mateo decidió preparar un fertilizante casero para acelerar el crecimiento de sus plantas. Estaba siguiendo una receta que había encontrado en línea, pero su mente estaba en otra parte, calculando deudas, imaginando el rostro del propietario. En la penumbra de su cocina, con las manos temblorosas, confundió 2 botellas. En lugar de una solución de vinagre diluido que debía usar para ajustar el pH del suelo, agarró una botella de un limpiador de desagües industrial que había comprado en una tienda de descuento, un producto químico agresivo y cáustico. Sin darse cuenta de su equivocación, vertió una pequeña cantidad del químico en su mezcla de compost y tierra. El líquido siseó débilmente al entrar en contacto con la materia orgánica, pero en su estado de distracción, Mateo no le prestó atención. Mezcló todo y llenó su maceta más grande con la tierra ahora contaminada, plantando en ella sus semillas de tomate más prometedoras. Era su última esperanza. Al día siguiente, al darse cuenta de su error al ver la botella de limpiador fuera de lugar, el pánico lo paralizó. Lo había arruinado todo. Había envenenado su única fuente de alimento potencial, había desperdiciado sus últimas semillas y su última bolsa de tierra. La desesperación era tan abrumadora que se sentó en el suelo de su balcón, derrotado, convencido de que era el final del camino. Intentó tirar la tierra contaminada, pero no tenía dinero para comprar más. Derrotado, simplemente la dejó allí en la maceta como un monumento a su propio fracaso. Pero entonces, a los pocos días, ocurrió algo imposible. Una pequeña plántula verde brotó de la tierra envenenada. Mateo asumió que moriría en cuestión de horas, pero no murió. Al contrario, creció con una velocidad y un vigor que desafiaban toda lógica. En una semana, la planta era más grande de lo que debería haber sido en un mes. Sus hojas eran de un verde oscuro y saludable, su tallo grueso y fuerte. No había signos de enfermedad ni de estrés químico. Era como si el veneno, en lugar de matarla, la hubiera hecho más fuerte, como si el desastre hubiera sido un catalizador para un crecimiento milagroso. La curiosidad científica de Mateo, largamente dormida, se despertó y venció a su desesperación.
Comenzó a observar la planta, documentando su crecimiento con la cámara de su viejo teléfono. Tomaba fotos cada día, midiendo su altura, contando sus hojas. Se dio cuenta de que la planta no solo crecía rápido, sino que también era increíblemente resistente. Sobrevivió a una ola de calor que marchitó las otras plantas de sus vecinos y resistió una plaga de pulgones sin necesidad de pesticidas. La tierra de su error no era un veneno, era un elixir. El limpiador de desagües, una mezcla alcalina y cáustica, debió haber reaccionado con los ácidos del compost y los minerales de la tierra de una manera completamente inesperada, desbloqueando nutrientes y creando un bioestimulante de una potencia sin precedentes. Movido por una nueva y electrizante esperanza, comenzó a experimentar. Con el poco suelo milagroso que le quedaba, preparó pequeñas muestras y plantó diferentes tipos de semillas. Los resultados fueron consistentes en todas ellas: germinación en tiempo récord, crecimiento acelerado y una resistencia asombrosa. Había tropezado por puro accidente con una fórmula que podría revolucionar la agricultura urbana, un supercompost que hacía que las plantas prosperaran en las condiciones más adversas. El pánico por su supervivencia fue reemplazado por la euforia del descubrimiento. Por primera vez en años, no se sentía como una víctima de sus circunstancias, sino como el custodio de un secreto que podía cambiar el mundo. Y tal vez, solo tal vez, también podría cambiar su propia vida. Sabía que tenía algo valioso, pero no tenía idea de qué hacer con ello. No tenía dinero para patentar la fórmula, ni contactos en la industria agrícola. Solo tenía su descubrimiento y un trabajo que odiaba. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea audaz, casi delirante. Logística Global Dynamics tenía vastos almacenes con techos planos y sin usar, expuestos al sol todo el día. ¿Y si pudiera convencer a la empresa de iniciar un proyecto de agricultura en la azotea, utilizando su fórmula para cultivar productos frescos para los empleados o incluso para venderlos? Era una oportunidad para darle un propósito a su descubrimiento y quizás para crear un nuevo papel para sí mismo dentro de la compañía, uno que no implicara la muerte lenta del alma en un cubículo. Pasó una semana preparando su propuesta, utilizando su viejo teléfono para investigar y crear una presentación sencilla pero convincente. Reunió sus fotos de lapso de tiempo, investigó sobre la agricultura urbana y los beneficios para la sostenibilidad corporativa. Estaba nervioso, pero también lleno de una energía que nunca antes había sentido. Iba a presentarle a un hombre que solo creía en los números una idea que había nacido de la tierra, la desesperación y la magia accidental. Iba a intentar venderle un jardín a un hombre que vivía en un desierto de eficiencia. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero por primera vez sentía que tenía algo por lo que valía la pena luchar. Eligió su momento con cuidado, solicitando una reunión de 5 minutos con el señor Vega con el pretexto de una sugerencia de optimización de recursos. Entró en la oficina de Vega, un espacio tan estéril como una sala de operaciones, sosteniendo una pequeña maceta con uno de sus tomates milagrosos que ya tenía pequeños frutos verdes a pesar de tener solo unas pocas semanas. El aire en la oficina era frío y la mirada de Vega era aún más fría. El director escuchó con una paciencia apenas disimulada, sus dedos tamborileando sobre la superficie de su escritorio, su rostro una máscara de escepticismo. Para él, la presencia de una planta en su santuario de la eficiencia era casi una blasfemia.
Con una pasión que le sorprendió a sí mismo, Mateo expuso su visión. Habló del potencial de los tejados sin usar, de la creación de un sistema de circuito cerrado para cultivar alimentos, de mejorar la moral de los empleados y la imagen pública de la empresa. Le mostró las fotos en su teléfono, la evidencia del crecimiento acelerado. Le presentó la pequeña planta de tomate como prueba viviente. Concluyó su presentación diciendo: «No sé. Trata solo de plantas, señor Vega. Se trata de transformar un espacio muerto en un recurso vivo. Se trata de innovación. Se trata de pensar de manera diferente sobre lo que hacemos y quiénes somos como empresa». Por un momento, un silencio denso llenó la oficina. Vega miró la planta, luego el teléfono de Mateo y finalmente a Mateo. Una sonrisa lenta y condescendiente se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de un hombre que está a punto de aplastar un insecto. Se reclinó en su silla, uniendo las en puntas de sus dedos, y la esperanza de Mateo comenzó a desvanecerse, reemplazada por un temor familiar. Sabía lo que venía. No era la mirada de un hombre considerando una propuesta innovadora, sino la de un inquisidor a punto de declarar una herejía. La lógica fría y sin imaginación de Vega estaba a punto de chocar con el milagro orgánico de Mateo, y el resultado parecía inevitablemente destructivo. La voz de Vega, cuando finalmente habló, era suave como la seda, pero afilada como el acero. Con un tono de falsa curiosidad, dijo: «Permítame entender, Luján. Su sugerencia de optimización es que esta empresa de logística multimillonaria invierta tiempo, dinero y espacio en su pasatiempo de jardinería». «He entendido bien». Su pregunta no buscaba claridad, sino que era una herramienta para ridiculizar, para reducir la visión de Mateo a una fantasía infantil. Cada palabra estaba diseñada para empequeñecer a Mateo, para recordarle su lugar en la jerarquía, para subrayar la absurda distancia entre su humilde propuesta y la seria realidad de los negocios tal como Vega la entendía. Mateo intentó defender su idea, hablando de los beneficios a largo plazo, de la sostenibilidad, pero Vega lo interrumpió con un gesto de la mano. Con un desprecio apenas velado, continuó: «Su trabajo, Luján, es introducir datos con una tasa de error inferior al 0.1%. No es ser un agrónomo aficionado ni un profeta de la ecología. Lo que me presenta aquí no es innovación, es una distracción. Es la prueba de que su mente no está donde debería estar, en sus tareas». Esta empresa no se construyó sobre sueños de tomates en el tejado, sino sobre la base sólida de la eficiencia, la predictibilidad y la disciplina. Cosas que usted, al parecer, ha olvidado. Tomó la maceta con 2 dedos, como si estuviera sosteniendo un objeto sucio, y la colocó en el borde de su escritorio, lejos de él. Su mirada se endureció. Con una frialdad que heló la sangre de Mateo, le dio su veredicto final. Le dijo: «Conversación nunca ha tenido lugar. Volverá a su cubículo y se centrará en su trabajo, y le sugiero encarecidamente que deje sus experimentos de jardinería en casa. La próxima vez que venga a mi oficina con una distracción como esta, no seré tan comprensivo. Considero esto su primera y única advertencia. La amenaza era clara. El mensaje era inequívoco: abandona tus sueños o atente a las consecuencias». Mateo salió de la oficina sintiéndose más pequeño y más invisible que nunca. La humillación era un sabor amargo en su boca. El breve y brillante destello de esperanza había sido extinguido por la bota de la burocracia. Regresó a su cubículo en el sótano, el zumbido de los servidores sonando como una risa burlona. El mundo de las posibilidades se había encogido de nuevo al tamaño de su pantalla de ordenador.
La ironía era aplastante. Había descubierto algo que podía traer vida y crecimiento, pero estaba atrapado en un lugar que celebraba la inercia. La advertencia de Vega resonó en su cabeza y con ella una sensación de fatalidad. Sabía que su tiempo en la empresa estaba contado, su pasión lo había marcado. La carta de desalojo llegó 2 semanas después. El rechazo de Vega había sido el principio del fin. Desmoralizado, su rendimiento en el trabajo se resintió, su tasa de error aumentó, y Vega no tardó en documentar cada fallo. Fue despedido por bajo rendimiento. Ahora, sin trabajo y sin ahorros, no pudo pagar el alquiler, lo que lo llevó a la acera, a ese momento de cero absoluto, con sus 3 cajas de cartón y su única y milagrosa planta. Sentado allí, viendo pasar los coches, la humillación de la oficina de Vega se sentía lejana. Había sido reemplazada por un miedo mucho más primario, el miedo a la supervivencia. Había perdido su trabajo, su casa, todo, pero mientras miraba la planta, algo cambió en él. La rabia y la autocompasión comenzaron a dar paso a una extraña claridad. Esa planta era la prueba, era real. El rechazo de Vega no cambiaba la verdad de lo que había descubierto. Había sido un tonto al pensar que podía hacer florecer una idea en un desierto. Necesitaba encontrar un suelo fértil. Se puso de pie, un nuevo tipo de determinación endureciendo su columna vertebral. No tenía dinero ni contactos, no tenía un plan, pero tenía un producto, tenía una historia y tenía la convicción, nacida de la desesperación, de que si esa pequeña planta podía crecer en tierra envenenada, entonces él también podía encontrar una manera de florecer en las circunstancias más adversas. Su primer instinto fue vender la fórmula, pero ¿a quién? No tenía forma de llegar a las grandes empresas, así que empezó pequeño. Con su teléfono grabó un vídeo corto y sencillo. No era profesional, pero era auténtico. Mostraba el crecimiento del lapso de tiempo de sus plantas, explicaba la historia de su descubrimiento accidental, omitiendo los detalles de la empresa, y presentaba su visión. Un futuro donde cualquiera pudiera cultivar sus propios alimentos en cualquier lugar. Creó una página de crowdfunding rudimentaria, no pidiendo inversiones sino preventas. Ofrecía pequeñas bolsas de su compost milagroso a cambio de una pequeña contribución. Su objetivo era modesto, lo suficiente para alquilar un pequeño espacio en un garaje y comprar materias primas. Los primeros días fueron descorazonadores. Apenas unas pocas donaciones de extraños compasivos. Estaba a punto de rendirse, pensando que quizás Vega tenía razón, que solo era una fantasía. Pero entonces, una noche, ocurrió algo inesperado. Un pequeño bloguero local de jardinería urbana, con unos pocos miles de seguidores, encontró su vídeo. Intrigado por la historia, escribió un artículo sobre el hombre que convirtió un desastre químico en un superalimento para plantas. El artículo se compartió. Luego se compartió de nuevo. La gente no solo estaba comprando un producto, estaban comprando la historia. Estaban invirtiendo en el underdog, en el hombre que había perdido todo, pero que se aferraba a una idea nacida del caos. En menos de una semana, su modesto objetivo de crowdfunding fue superado en un 1000%. Las preventas llegaron de todo el país. Estaba abrumado. Pasó de no tener nada a tener un pequeño capital y una lista de cientos de clientes esperando su producto. Fue un bautismo de fuego. Tuvo que aprender sobre logística, empaquetado, servicio al cliente, todo sobre la marcha. Alquiló un pequeño garaje, compró tierra, compost y sí, incluso una versión comercial
segura del químico que había iniciado todo, y comenzó a producir su fórmula en lotes. Trabajaba 18 horas al día, durmiendo en un saco de dormir en un rincón del garaje, impulsado por la adrenalina y el miedo a decepcionar a sus primeros creyentes. El negocio, al que llamó Terranova, comenzó a crecer orgánicamente. Los clientes recibían el producto y quedaban asombrados por los resultados. Publicaban fotos de sus plantas en las redes sociales, sus jardines de balcón prosperando como nunca antes. El boca a boca era más poderoso que cualquier campaña de marketing. Mateo se convirtió en una pequeña celebridad en la comunidad de la jardinería urbana. Su historia de autenticidad y resiliencia era su marca. No vendía solo compost, vendía esperanza en una bolsa. Vendía la idea de que el crecimiento era posible incluso en las condiciones más duras, una metáfora que no se perdía en sus clientes. El momento del clímax, la validación que nunca buscó, pero que lo cambiaría todo, llegó de la forma más inesperada. Un día recibió un correo electrónico con un asunto que casi ignoró: consulta de logística corporativa. Pensando que era spam, estuvo a punto de borrarlo, pero algo le hizo abrirlo. El correo era de un asistente de un tal señor Garza, el legendario y multimillonario fundador de Logística Global Dynamics, el hombre que estaba por encima de Vega, un titán de la industria que se había retirado de las operaciones diarias, pero que seguía siendo el dueño. El señor Garza había oído hablar de Terranova a través de su esposa, una ávida jardinera, y estaba intrigado. Quería una reunión. La reunión no fue en una sala de juntas, sino en el garaje de Mateo. El señor Garza, un hombre mayor con ojos agudos y una energía sorprendente, llegó en un coche modesto, sin séquito. Caminó por el espacio desordenado, oliendo la tierra, tocando las plantas que Mateo usaba para las pruebas. Escuchó la historia completa de Mateo, desde el despido hasta el crowdfunding, sin interrumpir. Mateo, nervioso al principio, se encontró hablando con una confianza que nunca supo que tenía. No estaba tratando de vender nada. Simplemente estaba compartiendo su pasión con alguien que parecía genuinamente interesado. Vio en los ojos de Garza no el escepticismo de un ejecutivo, sino la curiosidad de un constructor. Después de que Mateo terminó, Garza permaneció en silencio durante un largo minuto, mirando una de las plantas de tomate de Mateo, cargada de frutos rojos y brillantes. Luego se volvió hacia él y dijo algo que hizo que el mundo de Mateo se detuviera. Dijo: «Llevo años buscando formas de hacer que mis operaciones logísticas sean más sostenibles. He invertido millones en consultores que me han entregado informes de 500 páginas que no dicen nada. Y usted, aquí en este garaje, con una fórmula nacida de un accidente, ha resuelto un problema que ellos ni siquiera sabían cómo plantear. Esto no es solo compost, hijo. Esto es el futuro de la logística. ¿Te está gustando esta historia? Relatos como el de Mateo nos enseñan que el rechazo no es el final del camino, sino a menudo una redirección hacia un destino mucho más grande. Demuestra que no necesitas la aprobación de un sistema roto para construir algo nuevo y valioso. Si crees en el poder de la resiliencia y en que las mejores ideas pueden florecer fuera de las salas de juntas, deja un like y suscríbete al canal. Queremos seguir trayéndote historias que te inspiren a confiar en tu propia visión, sin importar cuán humildes sean tus comienzos. Ahora continuamos con el vídeo para descubrir el impactante giro que esta reunión le dio a la vida de Mateo. La mente de Mateo luchaba por procesar lo que estaba sucediendo.
El hombre cuya empresa lo había desechado ahora estaba en su garaje llamando a su descubrimiento el futuro. Garza continuó, su mente moviéndose rápidamente, conectando puntos que Mateo nunca había considerado. Habló de usar los techos de los almacenes no solo para cultivar alimentos, sino para crear granjas verticales que pudieran abastecer a las ciudades, reduciendo los costes y la huella de carbono del transporte de alimentos. Habló de integrar Terra Nova en la cadena de suministro, creando una nueva división de agrotecnología dentro de su imperio. No le estaba ofreciendo a Mateo un contrato, le estaba ofreciendo una asociación, un lugar en la mesa que nunca supo que existía. La propuesta de Garza fue asombrosa. No quería comprar Terra Nova, quería invertir en ella, convertir a Mateo en el CEO de la nueva división, dándole total autonomía y los recursos ilimitados del imperio de logística global Dynamics. Con una sonrisa irónica, Garza dijo: «Tengo un director de operaciones, un tal Vega, que cree que el futuro está en reducir los tiempos de descanso en 3 segundos. Es un buen gerente de números, pero no tiene visión. Usted, en cambio, ha demostrado que tiene la visión que a mi empresa le falta desesperadamente. Quiero que le enseñe a mi gente a pensar como usted. Quiero que traiga esta vida, este crecimiento, a mi mundo de acero y hormigón». El círculo se cerró una semana después. Mateo entró en la sede de Logística Global Dynamics, no como un empleado del sótano, sino como el nuevo CEO de la división Terra Nova. Fue escoltado a la sala de juntas principal, donde todo el equipo directivo estaba reunido. En la cabecera de la mesa estaba el señor Garza, y a su lado, pálido y visiblemente tembloroso, estaba el señor Vega. Garza presentó a Mateo no como un ex empleado, sino como un brillante innovador y su nuevo socio. Luego contó la historia de cómo Vega había rechazado la idea de Mateo meses antes, llamándola una distracción. La humillación de Vega fue silenciosa, profesional y absolutamente devastadora. Garza no lo despidió públicamente. En cambio, con una lógica corporativa brutal, anunció que, como parte de la nueva iniciativa de sostenibilidad, el señor Vega sería reasignado. Su nuevo puesto sería el de asistente del director de operaciones de la división Terra Nova, reportando directamente a Mateo. Tendría la tarea de aplicar su experiencia en eficiencia para optimizar la producción del compost milagroso. Fue un jaque mate poético. El hombre que había despreciado la jardinería ahora pasaría sus días calculando la logística de la tierra y el compost, trabajando para el hombre que había intentado destruir. Un año después, Terra Nova era una historia de éxito global. Las azoteas de los almacenes de logística global Dynamics se habían convertido en exuberantes granjas verdes, visibles desde los satélites. Producían toneladas de alimentos frescos que abastecían a las comunidades locales, y la fórmula del compost se vendía en todo el mundo. La imagen de la empresa se había transformado y sus acciones se habían disparado. Mateo ya no vivía en un garaje. Era un joven millonario, un líder de opinión en el campo de la sostenibilidad. Pero seguía siendo la misma persona, un hombre que prefería pasar su tiempo en los invernaderos, con las manos en la tierra, que en las salas de juntas. Nunca ejerció su poder sobre Vega. Lo trató con una corrección profesional que era, en sí misma, la forma más profunda de victoria. Vega, un hombre roto, se convirtió en un empleado eficiente, aunque sin alma, en el nuevo imperio de Mateo, un fantasma en la maquinaria que él mismo había ayudado a crear. La lección se había grabado en la cultura de la empresa. La innovación podía venir de
cualquier parte. Y la peor ceguera no era la falta de vista, sino la falta de visión. La historia de Mateo se convirtió en una leyenda interna, un recordatorio constante de que la próxima gran idea podría estar en la mente del empleado más silencioso del cubículo más oscuro. La historia de Mateo es una prueba de que no se necesita un pedigrí, una cuenta bancaria abultada o una red de contactos para construir algo extraordinario. A veces, todo lo que se necesita es un problema, una solución, accidental y una negativa absoluta a rendirse. Demuestra que el mercado real no siempre recompensa la perfección, sino la autenticidad, la pasión y una buena historia. El rechazo de un sistema obsoleto no fue su final, fue su liberación. Lo obligó a forjar su propio camino, a construir su propia mesa en lugar de pedir un asiento en la de otros. Su éxito no se midió en los recursos que tenía al principio, sino en el ingenio que demostró cuando no tenía nada. Si esta historia te ha motivado a mirar tus propios recursos, por limitados que sean, de una manera diferente, háznoslo saber en los comentarios. ¿Cuál es esa idea o pasión que tienes y que el mundo aún no ha visto? Nos encanta escuchar las historias de los constructores y soñadores que, como Mateo, empiezan desde el cero absoluto. No olvides darle a me gusta si crees que la verdadera oportunidad se encuentra fuera de las zonas de confort y los caminos trillados, y suscríbete para más historias que te recuerden que tú. Circunstancia actual no es tu conclusión final. A veces, estar en la calle es simplemente el primer paso para construir tu propio rascacielos.